Muy buenas tardes. Vamos a iniciar oficialmente. Este es la sesión 7 del curso de precálculo del proyecto MATEN de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a abordar el tema de ejercicios de funciones y vamos a analizar algunos ejercicios de exámenes de años anteriores. Vamos a empezar con el siguiente problema. Esta pregunta tiene que ver con lo que llamamos funciones a trozos o funciones por partes, que son funciones que para algunos valores tienen una fórmula y para otros valores tienen otra. Por eso llamamos funciones a trozos. Entonces, aquí lo que se pregunta es el valor de esa división. Note que hay una división y lo que hay que hacer básicamente es calcular el numerador, calcular el denominador y proceder con la división. Para resolver una pregunta como esta, mi sugerencia será que podemos representar esto en la recta numérica para ir entendiendo de qué es lo que se trata esto. Entonces, vamos a decir que en esa recta vamos a poner aquí las preimágenes o los valores de X y hay un valor especialmente importante que es el número 1. Para los mayores que 1 utilizamos la fórmula que está ahí, 2x al cuadrado menos 1, y para los menores la otra. Entonces el punto que está haciendo la diferencia precisamente es el número 1. Entonces yo lo voy a representar ahí solamente por un tema de explicación y que ustedes vayan viendo qué es lo que queremos explicar. Ahora, lo que dice la pregunta es que para los x mayor a 1, los valores x mayor a 1, o sea, los que estoy pintando de verde, todos esos valores van a funcionar o van a calcular su imagen con la fórmula que tenemos aquí arriba, con 2x al cuadrado menos 1. Es decir, cada vez que x esté en la región de verde, su respectiva y se va a calcular con 2x al cuadrado menos 1. Y cada vez que x esté en valores menores que 1, su imagen se va a calcular con 1 más 2x. Entonces, en una pregunta como esa, lo que tenemos que hacer es analizar en qué parte está el número que queremos calcular. Entonces, yo voy a marcar aquí de amarillo para representar la otra región. Y el ejercicio trata de calcular dos cosas. Por un lado, la imagen de 3. Entonces, aquí lo que vamos a pensar es este valor de x, cuando x vale 3, ¿en cuál de las dos regiones está? Entonces vamos a ir a ver la recta numérica y resulta que el número 3 es un número que está después de 1. Es decir, el número 3 lo voy a ubicar aquí. Puede estar en cualquier parte, pero siempre que sea a la derecha de 1. Eso es muy importante en la ubicación. Sabiendo que el 3 está en la región verde, vamos a calcular su imagen reemplazando en la fórmula que tenemos ahí. De modo que vamos a decir que la imagen de 3 es 2 por 3 al cuadrado menos 1. Y a partir de ahí, eso es una operación que ustedes pueden hacer ahí fácilmente. 2 por 9 menos 1, lo cual nos da 17. Un error común que cometen algunos es que multiplican 2 por 3. Bueno, eso no se puede hacer porque el 2 no tiene exponente, no tiene el mismo exponente que el 3. Entonces, primero, por las propiedades de las operaciones, probabilidad de operaciones, hay que calcular las potencias. Entonces, voy a poner aquí un espacio separado y luego, punto y aparte, vamos a calcular la imagen del número 7 medios. Vamos a ver dónde se ubica ese valor, 7 medios. Entonces ustedes podrían pasarlo a decimal si quisieran y pueden decir que 7 medios es 3,5. Y si nos vamos a la recta numérica, el número 3,5 también es un número que está a la derecha de 1. Por lo tanto, está en la región verde. Y para calcular su imagen, su valor en y, vamos a utilizar exactamente la misma fórmula de antes, porque ambos números caen en la región verde.
Entonces, vamos a reemplazar, en lugar de x, vamos a escribir 7 medios. Y lo que queda aquí es hacer la operación. Entonces, vamos a hacer los cálculos acá. 7 medios al cuadrado, ustedes pueden ahí hacer la operación, eso da 49 cuartos menos 1. Y lo que queda ahí es hacer esa operación. Pueden multiplicar ahí, voy a hacerlo aquí hacia abajo. Pueden simplificar, el 2 con el 4 lo simplifican, entonces nos queda 49 medios menos 1. Y posteriormente pueden hacer ahí esa resta. Pueden restar, pueden homogeneizar o pueden hacerlo ahí y eso da 47 medios. Sin embargo, esa no es la pregunta. La pregunta en el ejercicio es cuánto da ese cociente, cuánto da esa división. Entonces voy a hacer un apartado aquí y voy a escribir la pregunta. La pregunta es cuánto da la imagen de 3 dividido entre la imagen de 7 medios. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es traernos los valores que encontramos. La imagen de 3 es 17 y la imagen de 7 medios es 47 medios. Esa división, una manera de hacerlo es recordando que 17 es la fracción 17 sobre 1 y aplicamos las propiedades de este tipo de división, que multiplicamos los extremos, 17 por 2, extremos por extremos y medios por medios. Entonces, al hacer estas operaciones, esa división da como resultado 34 y en el denominador 47. Entonces, eso es lo que solicita en el ejercicio y por lo tanto, pues esa es la respuesta del problema. Tal vez algunos se preguntan, bueno, no nos dieron o no usamos el 1 más 2x. Sí, efectivamente, no lo usamos, pero tampoco había por qué usarlo. Simplemente ninguno de los valores que me dan están antes de 1. Entonces, no se usó en este caso particular. Pero eso no hay ningún problema. Simplemente es una expresión que no usamos por los datos que teníamos. Bueno, vamos a resolver uno más y luego de ese voy a ceder la palabra por si tenemos alguna pregunta al respecto. El ejercicio que sigue es un problema que es muy importante porque en ese ejercicio el concepto de función se puede abordar, la dependencia entre las variables, y es una pregunta que aplica bastante el concepto de función. Ahí tenemos la pregunta. El ejercicio dice, el área A de un círculo en función de su circunferencia C es igual a, y vienen las opciones. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que tenemos que saber para resolver este ejercicio es cómo calcular el área de un círculo. Esos son conocimientos que trabajamos desde primaria, pero si no, ustedes pueden buscar ahí, hacer una revisión de lo que estuvieron en octavo o noveno, y recordamos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Voy a hacer aquí una línea divisoria y vamos a recordar lo siguiente, que eso es algo que a veces se les confunde un poco, en función de su circunferencia. Cuando hablan de la circunferencia, estamos hablando de la longitud de la circunferencia. La longitud. A veces, algunos textos o algunas personas usan el perímetro. Puede ser. Entonces me están hablando del perímetro de una circunferencia. Y esa también es una fórmula que se trabaja en niveles anteriores, pero si no se acuerdan es 2pi por el radio. Es importante entender acá el concepto de función porque vean lo que dice aquí. Queremos el área en función de la circunferencia. Entonces voy a explicar esa idea. Por ejemplo, en la fórmula que yo tengo a la izquierda, que la voy a marcar acá de celeste, esa fórmula que tengo ahí, A igual pi por r cuadrado, dice que yo tengo el área en función del radio. Y en la fórmula de la derecha, C está en función también del radio.
Voy a hacer una tercera columna para ver si logro explicar esa idea, porque eso es fundamental aquí. Voy a poner aquí una nota. Esta nota que estoy poniendo no tiene nada que ver con el ejercicio, solamente para efectos de tratar de explicar la idea. Por ejemplo, si yo escribo m igual a 2 por r, eso significa m en función de r. ¿Por qué? Porque para usted calcular m, usted necesita saber el valor de r. Entonces, m depende del valor de r. Por eso digo en función. En función quiere decir depende. Entonces, m depende de qué valor usted le ponga a r. O, por ejemplo, si yo tengo j igual a 4 por h. Entonces, aquí sería j está en función de h, porque para yo poder calcular j, necesito saber cuánto vale h. O sea, j depende de h. J está en función de h. La pregunta lo que dice es que vamos a escribir a en función de c, no en función de r, como está ahí. O sea, yo necesito una fórmula que me diga a y que sea igual a algo que tenga que ver con c. Entonces, eso se logra simplemente despejando en la segunda columna el valor de c. Entonces, yo voy a despejar c en la segunda columna, divido entre 2pi, entonces c es igual a c entre 2pi es igual a r, y lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a tomar este r y lo vamos a reemplazar en esta fórmula, y de esa manera el área va a quedar en función del radio. Por ejemplo, vean lo que estoy escribiendo aquí, c entre 2pi al cuadrado. Aquí ya tengo a en función de c, porque en esta segunda fórmula yo necesito saber el valor de c para calcular el área. Ahora, si ustedes ven las opciones, ninguna opción está ahí, pero eso simplemente es porque hay que simplificar, pero ahí ya está escrito en función de c. Entonces yo voy a simplificar esto. Hay una potencia, entonces voy a elevar el cuadrado, c a la 2, y 2pi al cuadrado, 2 a la 2 da 4, y pi al cuadrado se escribe así, pi a la 2. Puedo simplificar, simplifico, cancelo, pi y pi cuadrado simplifico. Entonces, al cancelar, al simplificar, queda un pi en el denominador, entonces queda c cuadrado entre 4pi. Y eso es una de las opciones que tenemos por ahí, que es la opción B. En eso último que escribí, yo tengo a en función de c. ¿Por qué? Porque para calcular a, usted necesita saber cuál es el valor de c. Entonces, eso sería lo que preguntan ahí en ese ejercicio. Bueno, voy a habilitar el espacio de preguntas. Creo que no tengo preguntas en el chat. No tengo preguntas en el chat. Pueden levantar la mano. Sí, tiene razón, hay un error ahí de que marqué mal. Gracias por la aclaración. La respuesta correcta es la B. Gracias por hacerlo notar. Eso puede pasar, pero tratemos de que en el examen no le suceda, ¿verdad? Porque después de haberlo todo hecho todo bien, sería una lástima que marquen mal como yo lo hice ahí. Así que gracias a quien me indicó el error. Si tienen preguntas para habilitarles el micrófono, sí necesito que me levanten la mano ahí virtualmente. Hay un espacio que dice levantar mano, entonces pueden hacerlo así, o pueden escribir sus dudas en el chat también. Sería otra posibilidad, estoy abriendo el espacio para atender dudas. Ok, ¿cuál de las dos, Nazaret? ¿Cuál de las dos preguntas? Ok, la última, sí. Ahorita retomamos un poquito la idea. ¿Nadie levantó la mano? ¿No? No, nadie levantó la mano. Ok, escríbame un poquito más, Nazaret, acerca de exactamente a dónde se pegó el asunto para retomarlo un poco. Me consultan que a partir de donde simplifiqué, me dicen, según veo aquí.
Ok. Cuando le vamos al cuadrado, ok, muy bien. Sí, voy a retomar esa parte aquí otra vez entonces. Dice aquí el área es pi, entonces yo reemplacé. Yo tengo c entre 2 pi al cuadrado. ¿Qué hacemos ahí en ese ejemplo? Bueno, recordemos que aquí vamos a usar una propiedad de potencias que dice que si usted tiene a entre b a la n, eso es a la n entre b a la n. En ese ejemplo que está ahí, lo que hacemos es precisamente eso, ¿verdad? Elevamos al cuadrado cada uno de las expresiones. Y abajo volvemos a hacer lo mismo, c cuadrado, 2 a la 2, y aquí sería pi a la 2. Eso fue lo que hice. Entonces nos va quedando algo así. Si lo quieren ver más fácil, ese pi tiene un 1 acá. Y como es una multiplicación de fracciones, usted multiplica numerador por numerador y abajo 1 por eso. Entonces da lo mismo. 2 a la 2 da 4 y pi cuadrado. Entonces lo que hice fue simplificar. Un pi del numerador se cancela con un pi del denominador. Y por eso es que queda c cuadrado entre 4pi. Esa es la idea de la simplificación. Bueno, nadie levantó la mano, entonces no sé si estamos bien con eso. Interpreto que sí, entonces, si no hay preguntas, bueno, todo claro, dicen por aquí. Muy bien. Esa pregunta, como les decía, es muy importante porque hay que entender muy bien qué significa estar en función de, ¿verdad? Son cosas que en este tema de funciones nos van a ayudar mucho a aplicarla a otros problemas, temas que ustedes van a ir desarrollando en logaritmos, en exponenciales, en fin, en cualquier otro tema del curso. Porque todo lo que sigue en el curso ahora tiene que ver con funciones, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica. Ahí lo que quedaría es la geometría, pero algunas ideas también se pueden descartar. Bueno, esta es una pregunta que sale bastante con frecuencia porque es una pregunta que tiene que ver con el concepto de función y de dominio máximo. Entonces, si entendemos bien el concepto de función, de qué es el dominio, cuál es el codominio, es una pregunta que podría resultar muy fácil, pero en caso contrario, podría complicarse si no entendemos qué significa cada signo. Vamos a recordar que una función tiene 3 componentes: un dominio, un codominio y un gráfico. A veces no se da el gráfico, pero se nos da una fórmula para poder calcularlo. Y esa fórmula se llama criterio normalmente. Entonces, en este caso, ahí tenemos los 3 componentes de una función. El dominio es este conjunto que se llama acá. El codominio es el conjunto que está acá. R en este ejemplo, el codominio más grande que vamos a tener. Esa f que está al principio, lo que dice es que la función se llama f. Entonces esto es el nombre de la función. Entonces aquí lo que dice es, tenemos una función que se llama f, cuyo dominio es k, que no sabemos quién es, y cuyo codominio es el conjunto de los números reales. Y el tercer componente es el criterio o la fórmula que nos permite asociar los x con los y, que sería esto que tenemos acá. Este sería el criterio o la fórmula de asociación. Pero ahí están los 3 componentes de la función. Cuando hablamos de dominio, en el dominio están los elementos que llamamos preimágenes. O sea, aquí están los elementos x y en el codominio están los elementos y o también los elementos f de x. Entonces, la idea es que usted toma un valor x, le aplica esa fórmula y así obtiene los valores de y. Entonces, el criterio nos dice cómo asociar las x con las y. De eso se trata, digamos,
el concepto en general. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Una, que aquí tenemos una fracción. Es una fracción. Voy a marcar acá de verde la línea divisoria. X más 7 es el numerador y ese radical es el denominador. Entonces, cuando tenemos una fracción, a sobre b, vamos a decir que por la misma definición de fracción, el denominador b siempre tiene que ser diferente de 0. Es decir, para que una fracción esté definida, no podemos tener un 0 en el denominador. Entonces, ojo con eso porque eso nos permite analizar los dominios máximos. El otro detalle es que cuando hay una raíz de índice par, 2, 4, 6, recordemos que si un radical no tiene índice o no se ve, siempre lo tiene, si no se ve, por definición es un 2, es decir, aquí hay un 2 que está ahí siempre, entonces es par. En este caso, los radicales requieren por definición que el subradical sea mayor o igual a 0. Entonces, esa es la condición cuando tenemos radicales. El subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Lo interesante de este problema es que combina las dos cosas. Es un problema que tiene fracción, pero a la vez tiene un radical. Entonces, podríamos decir que estamos haciendo una combinación. Estamos combinando un numerador y en el denominador tenemos un radical. Voy a usar otra letra, aquí voy a ponerle C. ¿Qué pasa con este tipo de expresiones? Bueno, que en este tipo de expresiones vamos a necesitar dos cosas. Uno, vamos a necesitar que C no sea 0, porque si C vale 0, la raíz cuadrada de C es 0 y tendríamos un 0 en el denominador. Entonces, eso la indefine. Pero también C debe ser mayor a 0, porque si es negativo, el que está dando problemas es el denominador. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahí. Entonces, en resumen, en este ejercicio, ese radical o esos valores que van a quedar adentro de la raíz, por decirlo de alguna manera sencilla, los valores que va a producir esto que está en amarillo no pueden ser ni 0 ni negativo. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Ojo con eso. Esto no puede ser ni 0 ni negativo. Entonces vamos a ir haciendo las pruebas respectivas. Yo voy a ir escribiendo acá con 0. Entonces vamos a reemplazar 0 en la fórmula. Entonces, vamos a irlo haciendo aquí. Si yo reemplazo 0 ahí, me va a dar 0 a la 3. Y 0 a la 3 da 0. Si yo reemplazo 0 en la x, pongo un 0 en la x, me queda 0 menos 5, que da menos 5, menos 5 a la 7. Y si lo reemplazo en el otro, me queda 1 menos 0, que es 1 a la 5. Entonces es muy importante porque cuando usted haga esta operación, el resultado que va a dar aquí va a ser 0. Porque yo estoy multiplicando 0 por estos números. No importa qué sean esos números, siempre va a dar 0. Y eso no puede ser, por lo que acabo de explicar antes. Usted no puede tener un 0 en el denominador. Entonces la opción A está descartada, porque me hace 0 el denominador. Entonces ese valor no puede ser. ¿Qué pasa si estudiamos el 1? Voy a ir haciendo como apartados aquí. Si estudiamos el 1 y evaluamos aquí, en x a la 3, 1 a la 3 da 1. Si lo evaluamos en el segundo, 1 menos 5 da menos 4, entonces da menos 4 a la 7. Y vean lo que pasa con el otro. 1 menos 1 da 0 y 0 a la 5 da 0. Entonces, al hacer esa multiplicación, sin importar cuánto de menos 4 a la 7, todo eso va al 0, porque ya hay un 0 en el factor. Entonces, no puede ser.
porque tenemos 0 en el denominador, entonces este número no puede estar en el dominio. O sea, si usted reemplaza la x por un 1, no puede ser. Vamos con 2018. Esta pregunta es del año 2018, por eso es que algunas veces vienen así las opciones. Bueno, vamos ahora con la opción C. 2018. Nuevamente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir reemplazando. Aquí voy a obtener 2018 a la 3, que va a dar un número muy grande. Si lo desean, pueden calcularlo. Si ven que les va a dar demasiado grande, pueden dejarlo así. No hay ningún problema. En realidad, no ocupamos saber cuánto da. Aquí abajo vamos a tener 2018 menos 5. Eso da 2013 a la 3. Y al final, 1 menos 2018 da menos 2017 a la 5. Entonces, aquí viene algo muy interesante, que es analizar los signos. 2018 a la 3, no importa cuánto dé, pero va a dar signo positivo. 2013 a la 3, no sé cuánto va a dar, pero va a dar signo positivo. Y 2018 a la, y menos 2017 a la 5, no sé cuánto va, pero va a dar signo negativo. ¿Por qué? Porque es un número negativo elevado a algo a la 5. Alguien me pregunta algo aquí, no es 2017, dicen, déjenme ver aquí para ver esa pregunta. Puede que me haya equivocado en algo, 2013 a las 7, sí, tienes razón, muchas gracias por la aclaración. Pueden poner las dudas ahí en público para que todos vean las preguntas. Aquí me equivoqué y es a las 7. Bueno, entonces vean que en realidad no nos interesa cuánto da numéricamente. Lo que sí nos interesa es darnos cuenta de que esto va a dar un número negativo. ¿Por qué? Porque por ley de signos, más, menos, en una multiplicación, eso produce algo negativo. Conclusión, no puede ser esta la opción, porque dentro de la raíz, el resultado no puede ser negativo. Entonces la opción C, tampoco. Finalmente, bueno, ya por descarte, podemos saber que la respuesta a este ejercicio es la D, pero bueno, digamos que me interesa aquí para la explicación que quede bien esto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos con el otro. Entonces queda así. Vamos a hacer esta de negro aquí. Otra vez, viene aquí la sustitución. Ahora es menos 2018 a la 3 por menos 2018 menos 5. Haga la resta. Eso da menos 2023 a la 7. Y en el último, 1 menos 2018. Pero mucho cuidado, porque aquí quedaría 1 menos 2018. 1 menos 2018. Hay un menos de la resta y un menos del 2018. Voy a marcarlos aquí para que se acuerden. Hay dos menos y al final de cuentas, pues eso va a ser una suma, ¿verdad? Eso va a ser 2019 a la 3. Vea que no nos interesa cuánto da, solamente estamos estudiando los signos. Menos 2018 a la 3 da negativo. Menos 2023 a la 7 da negativo. Y el último da positivo porque es un 2019. Entonces, esto va a producir un resultado que no sé cuál es, pero fijo es positivo. Y dentro de un radical índice par, sí se vale que su radical sea positivo. Por lo tanto, la opción es menos 2018. Tengo una pregunta en el chat. Y dice, no es a las 5. Correcto. Excelente. Sí me gusta que estén en todo. A veces me equivoco para ver si me van poniendo mucha atención. Pero igual, si es a las 5 o a la 3, de igual forma, como la base es positiva, eso va a ir dando positivo. Bueno, creo que a lo mejor voy a tener las dudas de una vez porque gasté mucho espacio, entonces después me cuesta preguntar la pregunta. Abro el espacio para dudas, consultas, pueden levantar la mano
para cederle la palabra o pueden escribir en el chat como gusten. Tenemos 105 personas. No hay preguntas. Bueno, escríbanme algo ahí si quedó claro o si no. No sé, nos está demasiado fácil. Sí, me preguntan que si hay una manera de resolverlo más fácil. Tal vez ahí yo lo resolví con mucho detalle, pero es por un tema de explicación, ¿verdad? Por si alguien no lo entiende bien, entonces sí, paso a paso. Pero sí se podría hacer más rápido haciendo un poco mentalmente los signos. Sí, muy rápido sale haciéndolo mentalmente, pero yo hice todo el detalle por efecto de explicación. Eh, Creo que esa es la mejor forma, porque otra sería resolver esa operación que está dentro de la raíz, pero es muy grande. Y lo más fácil es hacer un estudio de signos. ¿Sí? Si sabemos que la preposición no puede ser menor a cero, ¿por qué no se pone una inecuación? Sí, 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 se puede hacer con una inecuación. Puede resolver la inecuación, puede hacer una tabla de signos. Eso estaría muy bien, sí. Eso es una muy buena alternativa. Creo que se dura más haciendo una tabla de signos, pero tiene razón. Es un muy buen método hacer una tabla de signos y después ver cuál de esos números caben en el conjunto de solución. Eso está perfecto. Preguntan que si la respuesta a este tipo de ejercicio siempre es positiva. Bueno, no, 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 no. Ah, ok, ya entiendo la pregunta, sí. Si siempre buscamos en... Correcto, sí. Sí, porque la expresión que está dentro del radical siempre tiene que ser un número positivo. Entonces sí, la respuesta en ese caso, cuando es raíz par, sí, tienen que dar positivo esos radicales. Si es que le copié bien la pregunta, me parece que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, no veo más preguntas, no veo manos arriba. Ya llegó otra pregunta. Si fuera una raíz impar, eso es una excelente pregunta. Si fuera una raíz impar, puede ser que es de negativo o puede ser que de positivo, no hay ningún problema. La única restricción en un ejemplo como este sería que sea cero, pero no por la raíz, sino por la fracción. Exactamente. Entonces, si ahí fuera raíz cúbica, la opción C y la D ahí serviría. Las que hay que descartar es la A y la B, porque esas sí dan cero. Entonces, en conclusión, en raíces de índice impar, se acepta que dé negativo el subradical. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, continuamos. Hay otro ejercicio que tiene que ver con las operaciones con funciones. Dentro de las operaciones con funciones tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y la composición. En este caso es un problema de suma. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio máximo? Esa sería en realidad la pregunta. ¿Cuál es el dominio máximo de la función f más d? Pueden anotar ahí que en realidad la pregunta es el dominio máximo. Entonces, vamos a recordar que si queremos calcular la función f más g, lo único que se hace es, en este ejemplo, o en general, en cualquier ejemplo de estos, sumar los criterios. Entonces hacemos 3x más 2 entre x, más la raíz de 2x más 1. Y de esa forma obtenemos el criterio de la función suma. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, a esa función, ¿cuál es el dominio máximo? Dominio máximo es un tema que a veces se confunde mucho, pero es cuestión de tener cuidado con las restricciones, que ya las mencioné ahorita. Ahora hay dos tipos de restricciones en estos casos. Uno, que el denominador en las fracciones no puede ser cero. Entonces yo voy a anotar aquí
las dos restricciones que vamos a tener. Entonces vamos a tener, por un lado, que el denominador no puede ser 0. Entonces, x no puede ser 0. X porque es lo único que hay ahí, ¿verdad? Si ahí tuviéramos x más 5, entonces pondríamos eso, x más 5. Y segundo lugar, que es una función radical de índice par. En este ejemplo es 2. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de funciones? Bueno, en ese tipo de funciones, el subradical debe ser necesariamente, no puede ser negativo. No puede ser negativo. Y decir no ser negativo significa que sea mayor o igual a 0. Es lo mismo. Estas dos cosas dicen lo mismo. ¿Qué es no ser negativo? Bueno, eso, que sea mayor o igual a 0. Hago la aclaración de que en el ejemplo anterior no podía ser 0 el radical. Bueno, eso era porque estaba en un denominador. En este ejemplo, eso está en el numerador, o sea, no está en la parte de abajo de la fracción. Entonces, aquí sí, por eso aquí pongo que sí puede ser 0, ¿verdad? Al final no va a ser 0 por el otro denominador, pero si estuviéramos considerando solo el radical, el subradical sí podría ser 0 en este ejemplo. Bueno, ahí vamos a tener entonces una inecuación de donde vamos a despejar x. Entonces nos queda x, 2x mayor o igual a menos 1, dividiendo por 2 ahí, entonces nos queda que x es mayor o igual a menos 1 medio. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener dos condiciones. Una, que no sea mayor a 0, que no sea diferente de 0, o que sea diferente de 0, más bien, lo dije mal. Y la otra, que sea mayor o igual a menos 1 medio. A mí me gusta explicar este tipo de ejercicios en la recta numérica. Entonces, en la recta numérica la situación es así. El 0 está por aquí y menos 1 medio, que es el valor en cuestión, es un número que está antes de 0. Entonces, por eso lo pongo a la izquierda. Entonces pasan dos cosas. Uno, vamos a tomar los valores de x tienen que ser más grandes que menos 1 medio, o sea, menos 1 medio en adelante. O sea, todos estos valores que están aquí. Pero, por otro lado, x no puede ser 0. Entonces, eso se representa con un espacio aquí abierto. Entonces, el no puede ser 0 es esta condición y lo demás es el ser mayor que menos 1 medio. Entonces, en resumen, ya tenemos ahí el dominio máximo. Entonces, la respuesta aquí sería, bueno, el dominio de la función f más g se puede ver de dos maneras. Se puede ver en dos partes, de menos 1 medio a 0. Menos 1 medio va cerrado, porque se vale que sea menos 1 medio. Unión de 0 abierto más infinito. Vean que estamos quitando 0. O una versión corta sería de menos 1 medio a más infinito, pero le quitamos el 0. Cualquiera de las dos versiones está bien. En nuestro ejemplo, si analizamos las opciones, nos damos cuenta de que solo hay una de esas y por lo tanto es la opción D. Y así es como calculamos el dominio máximo de una suma de funciones. Abro el espacio para dudas. Pues crean algo ahí. No sé si no hay preguntas. Si fue muy fácil. Si ya eso lo habían visto. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo funciona? ¿Ya terminaron la materia del examen? Cuéntenme ahí experiencias. No hay preguntas, no veo manos arriba. Bueno, mientras van analizando, le voy a traerme un par de preguntas más, que las tenemos por acá. Ya las dejé perdidas.
Vamos a ver si podemos llevarnos varios. Bueno, no sé. Nadie preguntó, no pregunto de hecho. Bueno, tenemos un par de preguntas aquí, las siguientes. Entonces tenemos, bueno, esa pregunta que está ahí. Y simultáneamente tenemos esta otra. Todas son preguntas de examen, como les había venido diciendo. Y son preguntas que conceptualmente requieren ahí conocer definiciones, propiedades, saber graficar. Y podrían ser preguntas muy sencillas si esos conceptos están bien. Bien. Creo que no hay preguntas, solamente para asegurarme. No hay preguntas. Ok. Bueno, la pregunta de la izquierda dice, considere esa función donde la imagen de menos 5 es igual a la imagen de 5 y eso da 2000. Y es de esas preguntas que es de analizar y de decidir con certeza. Yo voy a subrayar aquí con certeza porque ese tipo de preguntas fue una de las que recibimos muchas consultas en el examen pasado. Cuando una pregunta dice con certeza, si a veces sirve y a veces no, la indicación, entonces con certeza no es verdadera. O sea, algo es con certeza si para cualquier caso que usted haga sirve o funciona o da. Entonces, mucho cuidado con eso, porque son de las preguntas que a veces cuando uno ve las respuestas son las que más fallan por no conocer ese detalle. Bueno, entonces, en esa pregunta vamos a escribir o a dibujar los ejes y voy a pintar acá de verde una de las condiciones que dan como hipótesis, como la premisa. La condición es que la imagen de menos 5 es igual a la imagen de 5. Entonces voy a escribir aquí menos 5 y 5. Esto no lo voy a dibujar a escala porque 2000 se sale mucho, pero usamos otra escala en el eje Y y nos damos cuenta que ahí está 2000, por lo tanto aquí va un punto y el otro punto va aquí. Eso dice en el dibujo que la imagen de menos 5 da 2000 y la imagen de 5 también. Pero es la única información que se da en la pregunta. No hay más información, eso es todo. La función es de R a R, eso sí, pero nada más. No dice otra cosa. Cuando preguntamos esto, en ese examen, muchos estudiantes interpretaron que el dibujo era así. Bueno, podría ser así, pero en ninguna parte dice que la función es lineal. Eso no dice ahí. Ahí no dice la función es lineal. Para nada dice eso. Entonces, si usted dibuja así, estaría diciendo que la función es constante. Y no necesariamente, porque al no decir qué tipo de función es, alguien podría dibujarla así, en una cuadrada. Alguien podría dibujarla así, más bien hacia arriba, incluso hacerle algo cosas raras y que el asunto es que todos van a pasar por esos puntos. Entonces, claramente ya descartamos la opción 2 porque es una función constante. Bueno, podría, pero no siempre. O sea, con certeza no es constante. Si la pregunta fuera, ¿podría ser constante? Bueno, ahí sí sería verdadero. En la 1 dice, la imagen de 0 es más grande que 2000. Bueno, eso es falso, porque vean que en esa que dibujé de morada, en particular, yo ya encontré una donde la imagen de 0 da 0. Y claramente no es mayor a 2000. Entonces, ¿con certeza es mayor a 2000? No, porque yo ya le encontré un ejemplo donde no es mayor a 2000. Entonces, esta no es cierto. Con certeza no se cumple. Por lo tanto, ¿cuál es verdadera?
Ninguno. Y se terminó el ejercicio. ¿Ven? Es una pregunta que puede ser muy sencilla, pero hay que interpretar bien ese concepto. Bueno, escucho preguntas. No veo preguntas. Okay. Bueno, en el chat tampoco, no hay preguntas. Vamos a la que está ahí, que dice 29, es la numeración que tenía en ese examen. Eso es muy importante porque es una de las cosas que a veces fallan por una mala lectura del concepto de función. Yo sé que ustedes ya estudiaron parábolas y posiblemente sepan graficar muy bien ese tipo de fórmulas, pero aquí el asunto cambia porque no siempre van de R a R. Entonces alguien podría decir, yo sé cómo se grafica x a la 2 menos 4. Es como el x a la 2 y 4 para abajo. Bueno, eso es cierto. Hasta ahí vamos bien. Pues aquí es menos 4. Así se dibuja x a la 2 menos 4 y eso es totalmente válido. Pero el detalle aquí es que hay un dominio que hay que ir a fijarse. O sea, usted solo va a dibujar de menos 2 a 2. O sea, estos son los valores que va a tomar los valores en X. Entonces, en este tipo de problemas adquiere mucha importancia calcular los cortes con los ejes. Estos números que estoy pintando de verde, esos puntitos, hace referencia a los cortes con los ejes. Entonces, solamente para recordar, los cortes con X se calculan de la forma algún valor en X, 0. Es decir, usted toma el criterio y lo iguala a 0. Y de ahí despeja. Esas soluciones me van a dar los cortes con X. Recuerde que cuando saca raíz cuadrada, esto produce dos soluciones, ¿verdad? La positiva y la negativa. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Porque 2 a la 2 da 4 y menos 2 a la 2 también. Entonces, por eso produce dos valores. Es decir, en ese dibujo que yo hice, este es 2, este es menos 2 y el otro es 2. Ahora, esta es la parte que a veces les confunde. Eso que estoy pintando de amarillo es el dominio. Y nosotros estamos resolviendo ese problema exactamente en ese dominio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer en su ejercicio? Bueno, borrar lo que no está participando. En este caso, todo esto que estoy borrando no está en la función por un tema de que el dominio solo va de menos 2 a 2. Entonces, si la pregunta es, grafique esa función, así se ve. Es solamente eso. No es el dibujo completo. Para que sea el dibujo completo, lo que deberíamos tener es, en lugar de ese intervalo, todos los reales, aquí, en lugar de menos 2, 2. Pero en este ejemplo, eso no es el caso. Entonces, solamente queda esa parte. Ahora sí, vamos a leer la pregunta. ¿Cuál de los siguientes números no tiene preimagen? Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Digamos menos 2. Bueno, menos 2 es un número. Bueno, antes de eso, perdón, para explicarme mejor. ¿Cuál de los siguientes números no tiene preimagen? Recuerde que preimagen es un valor en el eje X. Y como me están preguntando sobre las preimágenes, todos estos son valores de Y. Entonces, el menos 2 estaría por aquí. Y ese número sí tiene preimagen. De hecho, tiene dos. Tiene una acá en el eje X, negativo, y otro acá en el lado positivo. Estas serían preimágenes de menos 2. Entonces, menos 2 sí tiene. Menos 1. Menos 1 también tiene. Menos 1 estaría un poquito más arriba de menos 2. Y también le conseguimos dos preimágenes o dos valores en X. 0. Perdón, entonces menos 1 sí tiene. 0.
Cero también tiene. De hecho, cero tiene dos. El 2 y el menos 2, que de hecho ya lo calculamos. Entonces cero tiene 2. Y el número 1, la y igual a 1, esa no tiene preimagen, porque si usted se fija, la gráfica no llega ahí, no toca. Entonces solamente el número 1 es el único de esos que no tiene preimagen. Dicho de otra forma, para interpretar diferente la pregunta, esto significa, o esa pregunta es como si a usted le hubieran dicho, voy a escribir aquí una nota, creo que una nota se entiende mejor. Eso es como que a usted le hubieran dicho, ¿cuál de los siguientes números no está en el ámbito? Es exactamente lo mismo. Esa pregunta es equivalente a esa. Entonces, otra manera de resolver el ejercicio es calculando el ámbito. Entonces, ¿qué es el ámbito? Bueno, son todos los valores del eje Y que toma la función. En este ejemplo, el ámbito es esto lo estoy marcando acá como de verde. Va desde menos 4 hasta 0 cerrado. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de esos 4 números no está ahí? Bueno, el único que no está ahí es el 1. El 0 sí está, el menos 1 sí está y el menos 2 también. Ok. Bueno, y así es como resolvemos ese tipo de problemas. Abro el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano para preguntar, pueden escribir en el chat, pueden indicarme si se escucha bien, si vamos entendiendo, si no, no sé, preguntas, está muy fácil, está muy difícil. Eso me ayudaría a ver cómo vamos acomodándonos. Bueno, voy a ver aquí. Aquí ya entraron algunas preguntas. Bueno, tenía unas preguntas que no había visto. No sé por qué se ha minimizado esto. Ok. Sí, ahí no he contestado unas, pero se me ha minimizado el chat y hasta ahora lo veo. Bueno, voy arriba. Dice la 1. Que retome la 1, me preguntan. Sí, se los puedo poner más abajo porque la pantalla tapa. Ok, eso es un buen detalle que no estaba midiendo. Disculpen ahí que no había visto sus mensajes. Ok, me dicen que vamos a retomar la pregunta. Después no han terminado la materia. Vamos por composición de funciones. ¿Qué pasó con el 3x más 2? El 3x más 2. ¿Cuál 3x más 2? Por favor. Sí, es demasiada materia. Este tema sí es bastante, realmente. Isabela, ¿a cuál uno se refiere? A la 22. Ok. ¿Cómo supo desde el inicio que el y era menos 4? Ok. Voy a abordar esa de una vez. Bueno, eso es porque cuando ustedes vieron graficar parábolas, la parábola básica es x a la 2, que se dibujaba así. Entonces, al tener un 4 en resta, ese 4 que voy a pintar de verde,
Eso es una traslación, entonces lo que dice es que la gráfica original, o sea, el x2, se baja 4 unidades. Entonces por eso es que yo directamente puse el menos 4. El número que está restando es, lo que dice es que se baja 4 unidades. Por eso es que lo puse así directamente. Eso fue lo que pasó ahí. Preguntan que si las respuestas son Y, ¿podemos igualar cada respuesta al criterio? Sí, es cierto. Puede igualar cada respuesta al criterio, pero los valores que usted obtiene tienen que estar entre menos 2 y 2. Si usted iguala, despeja y no le da un número entre menos 2 y 2, significa que no tiene. Entonces sí se puede hacer igualando a cada número, resolviendo, pero su respuesta tiene que estar entre menos 2 y 2 porque ese es el dominio, ¿verdad? Entonces lo que le va a suceder ahí es, por ejemplo, que cuando usted resuelve le va a dar 3. Entonces no tiene, porque tiene que estar entre menos 2 y 2. Y tiene que estar dentro del dominio, dice Celeste, sí, correcto, tiene que estar dentro del dominio. Si puedo retomarlo del ámbito de la función. Sí, claro, podemos retomarlo del ámbito de la función. Vamos a hacerlo aquí abajito. Vean, el ámbito de la función es el conjunto de valores de Y, el conjunto de valores del eje Y que toma la función. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejercicio el dibujo es así. Entonces usted puede hacerlo de la siguiente manera. Usted dice, bueno, en el eje de la Y, ¿cuáles valores sí se están usando? Entonces, se están usando solamente estos. ¿Por qué? Porque la gráfica empieza donde tengo esta flecha y termina ahí. No hay más. Vea que arriba de la flecha ya no hay dibujo. Ya si la gráfica llegara hasta aquí arriba, entonces el ámbito sería hasta ahí. Pero en nuestro ejemplo no. En nuestro ejemplo llega hasta ahí, por lo tanto el ámbito se mide en Y y es ese nada más. O sea, el ámbito es lo que estamos usando, por decirlo de alguna manera, del eje Y. A eso se refiere. Lo que estamos usando del eje Y. No sé si con eso le aclaro un poco. Él me puede decir y si no le puedo buscar ahí otro ejemplo. Voy a ver otra pregunta aquí. ¿Por qué la 1 no es verdadero? Me preguntan. Y Isabela me dice que es del ejercicio 22. Sí, ¿por qué la 1 no es verdadera? Ah, ok, perfecto, don Carlos. ¿Por qué la 1 no? No es verdadera. Ok. Bueno, ahí dice, sí, porque la 1 no es verdadera. Ok. Bueno, voy a borrar esto. Si tenemos los ejes, aquí está el menos 5 y aquí está el 5. Y sabemos que la imagen de esos da 2000. Esa es la única información que dice. Ahora vean, para que eso sea verdadero, mi función tendría que ser algo como esto, como que venga aquí y luego baje para que pase por aquí, porque el asunto está en que siempre tiene que pasar por estos dos puntos, ¿verdad? Porque ya ese es un dato que a mí me dan. Entonces, vean, si mi dibujo fuera ese, en ese ejemplo en particular, la imagen de 0 sí sería mayor a 2000, digamos, yo podría poner aquí 2500. Y está bien, en ese caso es verdadera. Pero alguien podría decir, no, yo le puedo conseguir otra función que siga pasando por esos dos puntos. Y la imagen de 0 ahora es 800.
Entonces ahí sería falsa la proposición 1. Entonces yo les pregunto, ¿con certeza la imagen de 0 es mayor que 2000? No, con certeza no, porque yo ya le conseguí una función, la de verde, donde eso no pasa. Entonces con certeza no es mayor a 2000. Ahora, si en el enunciado dijera algo así como y la función es una cuadrática cóncava hacia abajo, bueno, ahí la cosa cambia, porque ahí solo podría ser como el azul. Pero eso queda tan abierto que la imagen de 0 podría ser cualquier cosa. Entonces, con certeza no es mayor a 2000. Eso es lo que está pasando ahí. No sé si con eso le aclaro ahí. Bueno, yo creo que sí, ya retomé la 1 de la 22, Alison y Isabela. Y Fiorella pregunta la pregunta antepasada. Me preguntaba que qué pasó con el 13. Ah, sí, era aquella pregunta. ¿Qué pasó con el 3x más 2? Bueno, no pasó nada porque el 3x más 2 es un número que está en el numerador. Y si eso está en el numerador, no tiene ninguna restricción. O sea, eso que está ahí arriba puede ser negativo, puede ser 0, puede ser positivo. Entonces, para efectos de las restricciones no afecta. Entonces, por eso no es, o sea, ese 3x más 2 no da ninguna restricción. Entonces, no hace falta. Si estuviera dentro de una raíz, ahí sí. O si estuviera en el denominador. Pero las expresiones que aparecen en los numeradores, eso no van a dar ninguna restricción. Dice que el ejercicio 29, específicamente, ¿por qué el 1 es respuesta correcta? No entendí. Vamos a ver. ¿Por qué el 1 es respuesta correcta? Si lo hacemos, digamos, igualando las respuestas de criterio. Ah, ok. Ajá. Ok. Bueno, vamos a saber. Según entendí, usted lo que dice es que como el 1 es una y vamos en busca de la preimagen, entonces que lo igualemos a 1 y lo vamos a resolver. Sí, hagámoslo así. Usted despeja y eso da 5 y al resolver esto da más menos raíz de 5. Entonces produce dos respuestas. Produce la respuesta raíz de 5 y su opuesto. Si esto lo escribimos en decimal, eso da, ¿cuánto da eso en decimales? Raíz cuadrada de 5, 2, algo, ¿verdad? Calculémoslo ahí, en decimal. Raíz cuadrada de 5 da 2,23, más o menos. Y el asunto con eso es que esos números no están en el dominio. Vea, se sale de ahí. Y el menos 2,23 también. Es cierto que da un número, pero esos valores no pertenecen al dominio. O sea, en ese dominio no tiene preimagen. Para eso es que se usa el dominio. Si mi dominio hubiera sido R, entonces ahí sí, tendría dos preimágenes. Pero en este ejemplo en particular, no. Creo que con eso le aclaro a María Fernanda, me dice si no. Pero de quedada despejando. El asunto es que es conceptual, ¿verdad? Tienen que estar en el dominio, los valores que obtengamos. Bueno, creo haber respondido todas las preguntas. Me parece que sí. Sí, vamos a poner los problemas más abajo porque hay algo que tapa ahí. Bueno, hagamos un par más para cerrar aquí con esto. Y yo quería trabajar este problema y este otro. Hacerlos aquí a mi derecha. Bueno, podríamos tener problemas de complete también. Y problemas de máximos y mínimos.
Voy a trabajar primero el de la izquierda, para ir en orden. Es una pregunta que tiene que ver con problemas de máximos y mínimos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, leyendo ahí donde dice, vamos a subrayar aquí, para obtener el mínimo costo. Este es un problema de maximizar. Y los problemas de maximizar, en este contexto de funciones cuadráticas, son problemas que tienen que ver con el vértice. Entonces, se trata de analizar el vértice y voy a explicar por qué. Porque una función cuadrática, como en este caso, que es cóncava hacia arriba, su valor mínimo se encuentra en el vértice. Entonces, siempre que tengamos una de cuadrática cóncava hacia arriba, la pregunta va a ser de mínimos. Y siempre que tengamos una de cóncava hacia abajo, la pregunta será de máximos. En nuestro ejemplo, sabemos que es cóncava hacia arriba porque, bueno, primero porque hablan de mínimo. Y segundo, porque el número que multiplica el cuadrático es positivo. Entonces recuerden eso, ¿verdad? Si A es positivo, la gráfica es así. Si es menor a 0, es cóncavo hacia abajo. En este caso, 0,1 es positivo. Entonces, por eso toma esa forma. Entonces, estamos ante un problema de mínimos. O sea, vamos a usar el dibujo este que está a la izquierda. Ahora, lo que hay que hacer aquí es, básicamente, calcular el vértice, pero más allá de eso, conceptualmente, lo que dice el problema es la cantidad Q de pantallas, Q es cantidad de pantallas, eso va aquí en el eje de las X, y C es la Y. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque aquí dice que C, el costo, depende de la cantidad de pantallas. O sea, C está en función de Q, y el que está en función es el que va en el eje de la Y. Entonces, es así. Y tenemos una función que es cóncava hacia arriba, por lo que acabo de decir antes, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿dónde se encuentra el mínimo? Bueno, se encuentra aquí, en el vértice. Entonces, este problema solo tiene dos posibilidades. O la respuesta es el Y, o la respuesta es el X. ¿Cómo sabemos? Leyendo si la pregunta habla de costo o de unidades. En este caso, vean la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántas unidades? Y las unidades son Q. Y Q está en el eje de las X. Entonces ustedes deben acordarse de la fórmula del vértice. El vértice es menos B entre 2A, el opuesto del discriminante entre 4A. Entonces, como aquí están haciendo referencia al eje de las X, lo único que hay que hacer en este problema es calcular el menos B sobre 2A. Y eso es lo que hay que calcular. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el costo mínimo? ¿Cuál es el costo? Entonces la respuesta es la coordenada Y del vértice. Pero aquí es cuántas unidades, o sea, lo que está en el eje de las X. Entonces, vamos a escribir aquí cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. A es el número que multiplica al que tiene cuadrado. B es el que multiplica al lineal, o sea, menos 20. Y C es el que no tiene variable, o sea, 2000. Entonces, en este ejemplo, si queremos calcular el vértice, voy a escribirlo aquí. Lo único que vamos a hacer aquí es calcular el opuesto de B, o sea, 20, entre 2 por A, o sea, 0,1. Y el Y, en realidad ese no lo ocupamos, entonces ni siquiera lo voy a calcular porque aquí solo nos están hablando de la coordenada X. Entonces ahí es cuestión de hacer esos cálculos, ¿verdad? 20 entre 2 por 0,1, ahí ustedes lo calculan. Según mis cuentas, eso da todo a 100.
20 entre 2 sobre 0,1. Pueden comprobarlo en la calculadora o lo van haciendo ahí paso a paso. Y listo. Esa es la cantidad Q que hace mínimo el costo. Esa era la pregunta. Repito. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el costo mínimo? Entonces usted necesita el Y del vértice. Solo hay dos opciones en estos problemas. O es el X o es el Y. No hay más. Eso es todo. Así que es una pregunta que esperaríamos que no sea tan complicada, si sabemos ese detalle. Bueno, preguntas de ese ejercicio. Ahora sí tengo el chat aquí activo. O puede levantar la mano, que nadie lo ha hecho hoy. Las dos opciones están bien. No hay preguntas. Bueno, vamos a ir cerrando con esta última. Es una función interesante porque tiene partes que son continuas y partes que son discretas. Preguntan el dominio de la función. El dominio de la función son todos los valores x, y en este ejemplo, entonces, los valores x que usamos son todos esos que estoy pintando, pero hay un detalle, que entre 1 y 2 no se está usando. O sea, no hay gráfica entre 1 y 2, ni entre 2 y 3, pero sí el 2 y sí el 3 juntos. El dominio se lee en el eje X. Entonces en este caso vamos desde menos 2 hasta 1. ¿Y qué hacemos con los otros dos? Bueno, esos son puntos individuales. Entonces los unimos y los ponemos en un conjunto. Como son solos, es un conjunto discreto. Entonces de 2 a 3. Y así es como se escribe el dominio. No se vale que me pongan intervalo desde menos 2 hasta 3, porque me estarían contando de 1 a 2 y ahí no hay gráfica. Ni de 2 a 3 tampoco. Entonces hay que ponerlos así separados, con la unión. El conjunto de las X cuya imagen es 1. O sea, ¿cuáles valores de X tienen como Y igual a 1? Bueno, en ese caso, solamente hay dos valores que hacen eso. Está el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque si usted se fija en 1, la Y de 1 es un 1. Y si se fija en 1, perdón, antes era en menos 1. Si se fija en menos 1, su Y es 1. Si se fija en 1, su Y es 2. Ese no sirve. Usted necesita que dé 1. Si se fija en 2, esa Y también da 1. Entonces son los únicos números, son los únicos X cuya Y es 1. Y como son números individuales, digámoslo así, entonces no se pueden poner en intervalos, sino en llaves. Y por eso es solamente ellos dos, así, solitos. Bueno. Vamos a ver las preguntas. ¿Cómo desarrollaste para llegar al resultado? ¿En cuál pregunta? José, ¿en cuál pregunta? Si me piden el máximo, ¿qué fórmula hago? Ah, ok. El 0 no cuenta. Bueno, el 0 no cuenta porque la imagen de 0 es 2. Véalo ahí en el dibujo. La imagen de 0 es 2. Y queremos que sea 1. Por eso el 0 no lo conté. Bueno, entonces voy a complementar la pregunta anterior, la de la izquierda, porque me están preguntando qué pasa si me hubieran preguntado el máximo. Entonces voy a agregar una pregunta más en el ejercicio de la izquierda. Si en el ejercicio de la izquierda es cuál es el costo mínimo, entonces ahí hay que calcular el discriminante. Entonces el discriminante es b cuadrado menos 4a por c. Entonces ahí ustedes pueden hacer los cálculos. B a la 2 es menos 20 a la 2.
Menos 4 por A, que es 0,1, por C, que es 2000. ¿Alguien me puede ayudar ahí con los cálculos para que no nos equivoquemos? Pueden hacerlo ahí directamente. Voy a hacerlo yo también, pero por si me equivoco en esos números. En este caso da 4 por 0,1 por 2000. Bueno, a mí me da menos 400. Entonces, si usted le hubieran preguntado cuál es el costo mínimo, lo que tiene que calcular es la fórmula Y del vértice, medio discriminante entre 4A, o sea, 400 entre 4 por A, que es 0,1, y si hace esa operación, bueno, vamos a poner el resultado de una vez, 400 entre 4 por 0,1, eso me da 1000, daría 1000. Ese sería el costo mínimo. Ahora, no está en la respuesta porque eso no se preguntaba, pero da eso. Si no, sí, da eso. Y entonces, si hubieran preguntado el Y, entonces usted lo que hace es aplicar esa fórmula. ¿Qué pasó con el menos en la primera respuesta? ¿Se refiere al menos del B? Para responderle a Valeria, me pregunta si sí, Valeria también. Otra posible respuesta es esta que estoy escribiendo en anaranjado. Se pueden poner en separado los valores de 2 y 3. Esa respuesta estaría bien. No hay ningún problema. Está correcto. Es un excelente detalle. Bueno, sí, ya entendí, ya capté la pregunta de María Fernanda. Me pregunta que si le piden máximo, ¿qué fórmula hago? Ok, es la misma fórmula, es la fórmula del vértice. Simplemente que si le piden el máximo, usa igual, usa el Y del vértice. Es la misma fórmula porque lo único que varía es la concavidad de la parábola, pero no es que haya una fórmula para máximo o para mínimo. O sea, siempre que le pregunten el máximo o el mínimo, es el Y del vértice. ¿Cómo desarrollaste para llegar al resultado? ¿Cuál resultado te refieres? ¿Me ayudas ahí para saber? El de 20 entre eso. Eso lo calculé ahí en el problema 37. Ok. Bueno, en realidad lo hice un poco rápido en la calculadora, pero podríamos hacerlo más despacio. Voy a hacerlo aquí abajo. Lo que yo estaba calculando es 20 entre 2 por 0,1. Entonces la versión a mano sería pasar 0,1 a fracción, ¿verdad? Que es un décimo. Entonces, eso es 2 entre 10 y ese 20 le podemos poner un 1 de fracción. Entonces queda extremos por extremos, 200 entre 2. Entonces eso nos da 100. Solo que yo lo hice ahí en la calculadora para cuestiones de tiempo, pero se puede hacer a mano sin ningún problema. Ok. No sé si ya respondí todas las preguntas, me parece que sí. No sé si hay otras preguntas. No. No hay más preguntas. Bueno. Si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar la sesión. Veo una pregunta más. ¿Tenemos una pregunta más? No es... ok, entiendo. Perfecto. La pregunta no es esa, es otra. ¿Cómo llegué? ¿Qué nos dice que C es la Y y Q es la X? Ok, ya le contesto esa pregunta. El video de la clase, claro, sí, se sube al canal de YouTube del proyecto Maten. Entonces ahí, ahí nada más le da a seguir y ahí lo puede descargar. Ahora más noche, nada más se sube como una hora subiendo, pero sí. Bueno, dos preguntas más. Una es,
¿Cómo sé que Y es C y Q es la X? Bueno, la manera más fácil de explicarlo es por la fórmula que ahí viene. Recuerde que cuando usted tiene f de x igual a x a la 2, la x es la preimagen y la f, o sea, la imagen es la otra, la f. Es la y, digamos, todo es la y. En este ejemplo, usted tiene c evaluado en q. Entonces, ¿quién va a ser la x? Bueno, lo que esté aquí, en la preimagen. Esta es la x. ¿Y quién va a ser la y? La que depende, o sea, la c. Entonces, el que está entre paréntesis para responder puntualmente, esa es la x, porque representa la preimagen. Que esa es la manera más fácil de explicar eso. La otra es interpretando que para sacar el costo usted necesita las unidades. Entonces, el costo depende de las unidades. Por lo tanto, el costo es la variable dependiente. Y la variable dependiente es la y. Sería otra forma de entenderlo. José me pregunta, ¿cómo llegué a pensar que con la fórmula del vértice llegabas a la solución? Bueno, eso es porque las funciones cuadráticas siempre tienen esa estructura. Siempre tienen esa estructura en su dibujo. O sea, el dibujo de una función cuadrática, al ser cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba, el valor más grande siempre va a estar en el vértice. Y el valor más pequeño también, en caso de ser cóncavo hacia arriba. Ahora, si estuviéramos hablando de otros tipos de funciones, como por ejemplo una función tipo valor absoluto y así, ahí ya eso no es cierto, porque ahí habría que buscar cuestiones de la derivada y otros temas que ustedes van a estudiar en cálculo, pero en particular en este tema, se sabe por la forma que tienen los dibujos. Esa es, digamos, la razón. Ya si estuviéramos hablando de funciones cúbicas, ahí ya no es tan fácil como hacerlo así, pero es por la estructura de cómo se ve graficada ese tipo de funciones. Bueno, vamos a cerrar aquí, porque el tiempo ya nos ganó, nos pasamos un poquito, pero no importa, ha estado interesante la discusión. Esperamos haber aportado algo en esta preparación para su examen. Dice Isabela, ¿podría repetir cuál es la variable independiente? Ok, la independiente es la preimagen, o sea, la X. La dependiente es la Y. Entonces, en este ejemplo, la independiente son las unidades y la dependiente es el costo, porque el costo depende de... Sí, va a haber otra sesión sobre exponenciales y logaritmos. Ahí estaremos avisando, pero creo que es como entre 2 semanas. Muchas gracias por la participación y nos vemos por ahí en otra sesión. Muchos éxitos en el examen. Que pasen buena tarde. Hasta luego.